Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida a este tercer diálogo electoral por la educación, en esta ocasión con representantes de la Alianza Venceremos. Este espacio, impulsado por Foro Educativo, busca contribuir a un debate público informado, poniendo en el centro la educación como prioridad nacional. Hoy nos acompaña la Alianza Electoral Venceremos, con quienes dialogaremos sobre la solución del país y sus propuestas en educación. Algunos apuntes breves sobre la metodología del evento. Tendremos un momento inicial para dialogar sobre la visión del país de la Alianza Venceremos, la cual tendrá 17 minutos para exponer su visión. Y a continuación tendremos cuatro bloques temáticos con preguntas clave. Cada pregunta será presentada por especialistas de Foro Educativo. Los representantes de la Alianza Electoral Venceremos contarán con 9 minutos para responder. Recogeremos también algunas preguntas que serán formuladas, recogidas vía del chat del Zoom. Tendremos un momento para dialogar sobre eso. Agradecemos desde ya la disposición al diálogo de nuestros invitados. Y para dar inicio formal a este encuentro, dejo con ustedes a María Amelia Palacios, presidente de Foro Educativo, quien nos brindará las palabras de bienvenida e introducción al diálogo electoral por la educación y también formulará la primera pregunta. Adelante, Marita. Buenas noches a todos. Gracias por elegir estar en este tercer diálogo electoral por la educación. Un saludo especial y bienvenida a Gustavo Guerra García, que es jefe del plan de gobierno de la Alianza Electoral Venceremos, y a Sigfredo Chiroque, especialista en educación, colaborador también de la Alianza, en particular en lo referido a la educación en el plan de gobierno. Estamos esperando también en la presencia de Ronald Asensio, candidato a la presidencia por esta alianza. Gracias a ellos tres por su inmediata disposición a participar en este diálogo. Es un diálogo con educadores, educadoras y gestores de la educación. Y en esta primera parte, como se ha dicho, vamos a conversar sobre su visión del país, pero también en un segundo momento sobre el rol que la educación juega en la construcción de esta visión del país que tiene Venceremos. No podemos dejar de compartir un saludo especial con Sigfredo Chiroque Chunga, porque no solo porque es asociado de Foro Educativo, sino un educador popular muy comprometido con la educación en el país, que desde hace 13 años es un asociado activo de Foro Educativo. El objetivo de este diálogo, lo ha mencionado Martín ya, es conocer y dialogar sobre cómo los partidos que aspiran a gobernar el país promueven o proponen resolver algunos de los problemas críticos de la educación que nosotros como asociación consideramos prioritarios de atender durante el próximo quinquenio. Hemos seleccionado 5 problemas para la conversación de esta noche, motivados por el interés de conocer cómo la alianza electoral Venceremos plantea resolverlos. Deseamos asimismo que esta conversación abra la posibilidad de otras respecto a otros problemas de la educación peruana que aseguren en un futuro, esperamos no muy lejano, el acceso universal a una educación de calidad a lo largo de sus vidas a todas las personas en el Perú sin distinciones. La inestabilidad política actual del país presenta enormes desafíos a la democracia y también a la educación. Los intereses particulares de unos pocos dominan la escena política nacional. La impunidad de los que abusan del poder se ha impuesto. La destitución de Gerí, que todos vimos anoche, y la elección de Valcárcel como nuevo presidente del Congreso, confirma que el poder detrás de estas decisiones sigue siendo el mismo desde hace una década. También en la educación, la escuela no ha cumplido con sus promesas de inclusión y movilidad social, sino que por el contrario ha continuado excluyendo y segregando a los más vulnerables. Tampoco hemos sabido convertir a la escuela y otros importantes espacios educativos en lugares donde desde los que analizar y pensar críticamente a la sociedad, preparar a los jóvenes y a las jóvenes para otra sociedad más democrática y justa y para enfrentar los desafíos que conlleva sostenerla. Otro desafío que se suma al de la inestabilidad política en el país es la situación geopolítica mundial. Enfrentamos el reto de construir democracia y ciudadanía en un contexto de creciente concentración del poder, abierto autoritarismo, predominio de narrativas conservadoras, discursos de odio, aumento de la desigualdad en todos los frentes, incluida la desigualdad de los aprendizajes que tanto preocupa a las educadoras y educadores,
la pérdida de derechos y el deterioro cultural. Y estamos frente a un cambio de época marcado por el debilitamiento institucional y del orden internacional, la competencia entre potencias y la imposición de la fuerza como criterio de decisión. Las reglas ya no importan. Para el Perú, esto no es un debate abstracto ni ajeno a la educación. Está en juego nuestra viabilidad como país, nuestra capacidad de sostener cohesión social, democracia y soberanía en un mundo cada vez más desigual y conflictivo. No basta con crecer, importa cómo crecemos y para quién. No tomar posición frente a la inestabilidad política del país o a esta disputa geopolítica es también una forma de decidir y de educar. Empezamos preguntando a nuestros invitados de la Alianza Electoral Venceremos respecto a su visión de país lo siguiente: ¿cómo proponen que debe posicionarse el Perú en este nuevo orden global? Y en segundo lugar, ¿cómo la viabilidad del Perú se juega también en la integración de lo diverso? Y dada la relevancia que tiene la interculturalidad en la visión de país de Venceremos, ¿cómo implementarían el buen vivir de llegar al gobierno? Mi nombre es Ronald Atencio, soy candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos. Nos hemos hecho una división de los tiempos y de los puntos a tratar. Yo voy a abordar una primera parte y luego me va a seguir en el orden sucesorio los compañeros que van a tomar el uso de la palabra. Definitivamente para nosotros el tema de la educación no solamente es un eje representativo, puntual, fundamental, sino también el tema de la interculturalidad. Nosotros, por ejemplo, buscamos la convocatoria de una asamblea constituyente plurinacional, que ahí podríamos, quién sabe, hacer algún tipo de conceptualización, pero entendemos que lo pluri en nuestro país resulta siendo fundamental. Fundamental porque provenimos de diversas regiones, de diversas culturas, entre idiomas oficiales, entre dialectos. Y en el tema de la educación pues necesita apostar a lo intercultural, necesita entender que a pesar de ser un país llamado Perú, tenemos múltiples culturas y no solamente debemos entender las culturas internas, sino también las culturas que han venido de fuera, que nos han ejercido algún tipo de influencia. Y lo que necesitamos en nuestro país es la gran unidad. Necesitamos en esta patria entendernos todos como peruanos, apartar algún tipo de taras o de vicios o de hasta inclusive cuestiones raciales o clasistas que hacen que la educación no surja en nuestra patria. Es increíble que hasta hoy, estando ya 2025, tengamos alguna clase política donde se refiera a nuestros hermanos del sur con términos absolutamente peyorativos, clasistas, racistas, y donde no podamos entender de que todos somos humanos, todos somos seres humanos y todos necesitamos desarrollarnos y vivir de la mejor manera como peruanos. Nosotros creemos que la educación tiene que pasar por una educación también de la propia clase política, porque si la propia clase política no se educa, si la propia clase política no hace docencia al momento de poder explicar sus políticas públicas, definitivamente no tendremos un buen resultado hacia abajo. Y esto pasa por el entendimiento del Perú. En algunos casos se ha tenido algunos ministros de educación con pronunciamientos nefastos, pronunciamientos que solamente colindan con una élite que no entiende lo que significa tener un país diverso, tener un país de diferente configuración, decir que nuestros hermanos de la selva pues prácticamente estuvieran en una política sexual absolutamente liberada, inclusive de las propias niñas, o que todo sería culpa del propio entorno, es no entender la propia configuración que tiene nuestro país. Entonces nosotros hacemos un entendimiento de la educación desde un punto de vista, desde el campo, desde lo más lejano de nuestro país, para poder aterrizar hacia la gran capital, y que desde nosotros, en algunos casos desde el centralismo limeño, se entienda la pluriculturalidad que se tiene en el Perú. Bueno, en el marco de lo que Ronald ha planteado y en el marco de lo que nosotros hemos venido planteando en toda la campaña que está en nuestro programa,
quiero añadir un par de conceptos, ¿no? Uno primero es, digamos, teníamos un nuevo orden global basado en una disputa de poderes, con un Estados Unidos perdiendo poder, pero todavía siendo la primera potencia militar del mundo, y con riesgos de interferencia política graves o invasiones, como lo hemos visto recientemente, tanto a nivel de operativos, como en el caso de Venezuela, como a nivel de amenazas, ¿no? Como en los casos de Panamá, Groenlandia, etcétera. Y por lo tanto, eso requiere que el Perú se posicione globalmente con una articulación mucho más fuerte, ¿no es cierto?, con grandes bloques comerciales y con la unidad sudamericana, andina y latinoamericana, ¿no? Obviamente es complejo, ¿no es cierto?, no hacer fuerza de una manera regional y latinoamericana, en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, claro, todos los factores de unidad andina, sudamericana y latinoamericana, ¿no es cierto?, tienen que ponerse en funcionamiento sobre la base de una propuesta también de integración económica y bloque comercial. Eso como marco, ¿no? Así nos situamos. Ahora, en el Perú lo que tenemos es una disputa muy grande con el modelo neoliberal, como lo hemos señalado en la campaña y en el programa, contra la mercantilización del sistema educativo, y que significa además que, para cualquier solución que se quiera hacer y para cualquiera de las medidas y políticas que hemos planteado, se requiere un cambio muy importante de poder y que las clases políticas sean capaces de lograr que, los sectores económicos más poderosos, las empresas multinacionales, las grandes empresas, las medianas empresas, paguen los impuestos que les corresponden. Y esto significa hacer una reforma tributaria integral, porque muchas cosas del plan que queremos implementar, ¿no?, en todas sus líneas que ustedes han revisado, requieren de una reforma tributaria profunda. En el mundo, y con esto volvemos a mirar la situación global, los países más redistributivos son los que tienen las presiones tributarias más altas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos muy por debajo del promedio latinoamericano, que es 22% de presión tributaria. Estamos por debajo de Honduras, de Nicaragua, de Cuba. Estamos muy por debajo del promedio europeo, que es de 35% de presión tributaria y 40% de presión fiscal. Muy por debajo de los Estados Unidos, que está por encima de 25%. Y con 14% somos en la práctica un paraíso tributario. Las posibilidades de hacer reformas educativas sustantivas, ¿no?, con esa ridícula presión tributaria son muy bajas. Podrían hacerse, ¿no?, en lo cualitativo, pero no en la masificación de las soluciones, ¿no? Y por eso es que estamos planteando una reforma tributaria comprensiva, ¿no es cierto?, que significa la exoneración, la eliminación de todas las exoneraciones que se ha dado durante el gobierno de Dina Boluarte y que, según el informe del MEF ante la Comisión Luque, nos cuestan 27.000 millones de soles al año, ¿no? Significa la implementación del impuesto especial a la minería para poder captar los recursos que en todo el mundo se le han impuesto a las empresas mineras, porque los precios del cobre y el oro están por las nubes y somos el único país que no aprovecha esta situación, porque ese aumento de las ganancias de las mineras no son por aumento de su productividad, son por un fenómeno internacional y por lo tanto en todos los países se ponen impuestos especiales para captar parte de esas ganancias. Con 5 puntos adicionales de gravar la tributación minera, el Perú seguiría siendo el país sudamericano con menos, estructura tributaria minera, o sea, seguiríamos siendo igual de competitivos, los proyectos tendrían igual una rentabilidad de 15%, a los proyectos, y podríamos tener 8.700 millones de soles adicionales de recursos. Eso sin contar, que necesitamos, completar una reforma tributaria anti-ilusión y anti-evasión, porque en el Perú, se incumple el 50% del impuesto a la renta concentrado en las grandes empresas y corporaciones y se incumple el 30%, perdón, se incumple el 30% del impuesto a la renta y el 30% del IGB se incumple, es decir, no se paga, y el 50% del impuesto a la renta. Entonces tenemos que reducir el nivel de incumplimiento, y hacer algunas medidas redistributivas, como el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las personas que ganan más de 500.000 soles al año. Entonces, esta mirada global es importante para entender cómo abordamos el tema de la educación. Si queremos aumentos sustantivos en el presupuesto educativo, necesitamos hacer una reforma tributaria que nos permita poder hacer, una redistribución, digamos, importante del ingreso, ¿no? Hoy día el presupuesto al cierre del 2025, ¿no?, del Ministerio de Educación es solo el 3,52% del total del presupuesto, ¿no? Y el presupuesto de la función educación es 15,34%, y con esto también tenemos serias limitaciones. Entonces necesitamos no crecer a 3%, sino a 5%. Necesitamos que la presión tributaria no sea 14%, sino que en el segundo año lleguemos a 16,4%, eliminando las exoneraciones.
y lleguemos el tercer año a 18 y el cuarto año a 20, como lo hemos planteado, ¿no? Con esos crecimientos y esos recursos y aumentando la cuota de educación en el total del presupuesto es que se pueden financiar todas las acciones que estamos planteando, ¿no? Entonces yo lo dejo acá y Sigfredo Chiroque va a complementar esta primera parte. Solo comentar que también hay algunas otras cosas que están relacionadas a la educación de otros sectores, ¿no? Que requieren resolverse para poder facilitar, ¿no? El proceso de aprendizaje y el proceso educativo, ¿no? Y nosotros, obviamente, los recursos que necesitamos de una reforma tributaria completa, comprensiva, que además ya lo logramos, ¿no? Porque con Pedro Franque empujamos la economía a pasar de 14 a 17,5 de presión tributaria, ¿no? En septiembre del 2022, por las medidas que tomamos al inicio del gobierno de Castillo, logramos llevar al país al récord de presión tributaria histórico de la República de 17,5. Y eso fue destruido por el gobierno de Dina Boluarte, que con todas las exoneraciones que ha dado al gran capital, no solo a las exportadoras, que nos cuestan 2.000 millones de soles al año, bajó esa presión tributaria en el promedio del 2024 a 14,1, lo cual es uno de los escándalos más gigantes y de los cuales se discute poco, ¿no? Entonces estamos en capacidad de resolver este problema y llegar a 18% de presión tributaria el 2024. Con esa presión tributaria sí se puede aumentar el presupuesto significativo de educación como debe ser en su cuota del presupuesto y con un crecimiento del PBI 5%, porque no solo necesitamos hacer reforma tributaria para el sector educativo, también para resolver problemas de servicios básicos que también tienen impacto sobre el proceso educativo, ¿no? Porque sin Internet para todos en los hogares, sin que caminemos a la sociedad de información, sin electrificación rural, ¿no? Que hoy día la electrificación rural figura, ¿no? Con porcentajes por encima del 88% de cobertura, pero en realidad con una calidad bajísima, ¿no? O sea, con una calidad muy baja en zonas rurales y sobre todo en la Amazonía, donde las personas tienen 1 hora de luz, 2 horas de luz de electricidad en la noche que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Si queremos pasar a la sociedad de información, si queremos tener internet en los hogares, si queremos que funcione el proceso educativo con la mínima transformación digital, obviamente tenemos que resolver la cobertura de servicios básicos, por lo menos en electrificación rural y en internet en los hogares urbanos y rurales. Y para eso se requieren niveles de inversión significativos que requieren esta reforma tributaria comprensiva que para nosotros debe ir principalmente a resolver los temas de educación, salud, seguridad ciudadana y la infraestructura de servicios básicos fundamental para que funcione todo, incluyendo la educación. Lo único que agregaría yo a lo que ha señalado es que en Venceremos estamos planteando dos momentos de reforma educativa. Una que comenzaría al inicio en los 3 primeros años y eh, en esa se comenzaría a retomar las políticas positivas que se venían avanzando y plantear, concretizar otras políticas en las cuales se, se está planteando en nuestro plan. Y la segunda reforma comenzaría a partir del 2030, pensada hasta el 2050. Y ahí para eso se, se está planteando que se haría inicialmente una reformulación de los integrantes del Consejo Nacional de Educación para que se haga los lineamientos de la educación peruana de 2030 al 2050. Y esos lineamientos se harían hasta el 2029 y posteriormente se traducirían en un proyecto de ley que, si tenemos correlación de fuerzas, en el año 2029 se aprobaría para comenzar a ejecutarse en el 2030. Por otro lado, también como contexto, se está pensando en el contexto de multipolaridad, ¿no? Que no se permitiría en Venceremos, por ejemplo, la intromisión del embajador norteamericano o de hacer del Perú una colonia, ¿no? Habríamos que ver tampoco entrar en el otro polo, ¿no? China, no, sino
tener una autonomía y afirmación como país. Y un tercer elemento es el el del manejo de la IA, de la inteligencia artificial, que tendría que ser regularizada, pero también pensada conjuntamente con otros países del sur, a sabiendas de que en Estados Unidos Trump ha organizado lo que le ha llamado Pax Silicon, ¿no? Que no es sino el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Con fines, como lo dice la misma palabra latina, de conjugar la paz con el silicio, ¿no? Es decir, con el azote, ¿no? Si vis paz, pacem paraguelo. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa política del neoliberalismo imperialista digital, tenemos que tenemos respuestas para este contexto internacional. Entonces, vamos a entrar al bloque 1 con un tema crítico, la relación entre desigualdad social, segregación educativa y el rol de la educación pública. Invitamos a Manuel Iguíñez a formular la pregunta. Adelante, Manuel. Bueno, muy buenas noches con todas y todos, en particular los que nos acompañan esta noche en estos diálogos sobre las propuestas políticas educativas. Y lo primero es, ya se ha introducido, es que hay una visión de la educación en la Alianza Venceremos. El texto mismo lo dice en su primera parte, ¿no? Que Venceremos postula una educación desde y para la plenitud de la vida humana individual y colectiva, en armonía con la naturaleza, con el enfoque estratégico de un Perú industrializado con desarrollo de ciencia y tecnología. Aspiramos y hacemos realidad que el sistema educativo esté concebido y aplicado con un enfoque de interculturalidad y con perspectiva de género, así como medio para combatir el racismo. Esta es una mirada de visión de la educación que ya se ha introducido. También el plan plantea un diagnóstico crítico de la realidad. En su primera parte se dice que no hay una plena cobertura educativa ni calidad, con bajos rendimientos y muy poca pertinencia. Prevalece la inequidad y el enfoque colonial de la educación. La educación como derecho público se ha convertido en un negocio lucrativo y lejos de servir para el buen vivir, la educación peruana coadyuva a la reproducción y agudización de la pobreza, la injusticia y la desigualdad. En consecuencia, tenemos un referente, unos marcos globales de las propuestas más específicas. Ahora bien, nosotros en Foro, tengo que recordarlo nada más, es que afirmamos que la educación también que es clave en un proceso donde no se crea la igualdad, no sirve a la igualdad, que es una educación que segrega entre los peruanos. Y como decíamos en algún texto que no voy a citar en detalle, es tiempo de enfrentar esa realidad, pero afirmamos que la educación pública busca generar cambios frente al deterioro de la educación y recuperar el sentido humanista y el rol de la educación en la construcción de una sociedad de justicia social. Finalmente, el proyecto educativo nacional plantea una frase dura, fuerte, no vista, ¿no? Es que, además del carácter público de toda educación, eh, la educación estatal gratuita es el mecanismo principal para enfrentar la segregación educativa, ¿no? La segregación de un sistema educativo, y que las instituciones educativas se constituyan en espacios de cohesión social y encuentro entre nuestras diversidades como peruanos. Entendemos esta idea de estatal gratuita como educación pública, ¿no? Y por eso la pregunta es qué medidas en una estrategia, por supuesto, son más convenientes para fortalecer la educación estatal, de modo que sea crecientemente atractiva para todos y se torne un espacio de encuentro de todas las personas. A ver, lo que pasa es que en nuestro país hay una cultura privatizadora tan enraizada que lo único que se cree y se piensa es que lo privado es mejor. Y esa cultura privatizadora viene desde el nuevo modelo neoliberal, cuando la realidad ha demostrado
que la educación privatizada en todo su aspecto, solamente para unas élites de sistema educativo de mucho costo, podría servir o funcionar. Sin embargo, la educación privatizada de los más pobres, de los que menos tienen, de los que de pensiones un poco austeras, no resulta siendo el eje central. Por eso es que primero es un cambio de cultura en el entendimiento de que lo estatal definitivamente como línea matriz de desarrollo de un país, porque la educación también responde al desarrollo de un país, es la fuente importante para poder alcanzar el desarrollo. Todo esto sin, obviamente, sin medir y teniendo en cuenta la desigualdad que existe, la lucha contra el racismo, contra la corrupción, porque desde los colegios se tiene que entender y formar una cultura anticorrupción para que cuando estos peruanos lleguen a ser adultos no se sufra de estos males. Eso como nota introductoria, gracias. Yo voy a hacer un comentario general en la parte de la educación superior y en la universidad. Nosotros lo que hemos visto es un proceso de privatización que no en todos los casos ha generado una mayor calidad, ¿no? En los 70 teníamos una distribución de los alumnos de universidades públicas que eran poquito más de 2/3, cuando 1/3 era la educación en universidades privadas. Hoy día eso se ha invertido, ¿no? Es al revés, ¿no? El 70% de los alumnos están en las universidades privadas y no todas ellas tienen los mínimos de calidad que se espera. Y esto ha sido posible por una reducción sistemática del financiamiento de las plazas de profesores y de los recursos para operación de las universidades públicas mejores y más importantes, ¿no? Obviamente esto tenemos que revertirlo, tenemos que devolverle financiamiento creciente y por lo tanto la cuota de participación de la universidad pública tiene que subir de forma significativa. Nosotros hemos planteado una meta financiable de aumentar el número de profesores en 20% por año en las mejores universidades públicas de Lima y del interior para permitir una expansión que vaya reequilibrando, ¿no? El número de estudiantes que van a la universidad pública con el número de estudiantes que van a la universidad privada, obviamente a favor de las universidades públicas, ¿no? Y también tratando de limitar pues, el número de nuevas universidades cuando podríamos tener filiales de buenas universidades del Lima y del interior, ampliando la cobertura educativa universitaria, digamos, con menos necesidad de hacer curvas de aprendizaje muy largas, ¿no? Y deberíamos trabajar fuerte para que funcione bien lo que ya tenemos, ¿no? Y sobre esa base, digamos, expandir esa capacidad. Entonces, nosotros lo hemos visto financieramente, obviamente en algún momento pensamos, ¿no? Cómo poder hacer que el ingreso sea libre a las universidades públicas como en otros países, como en Argentina. Obviamente va a demorar varios años poder llegar a las condiciones financieras para eso, pero lo que tiene que ocurrir es que tenemos que empezar a sistemáticamente ampliar la cobertura de participación de las universidades públicas en el total de los estudiantes para poder ir avanzando hacia esa utopía, ¿no? De que la gente pueda entrar libremente a la universidad pública en el futuro, dentro de 10 años quizás, pero en este momento, claro, nuestra oferta es aumentar la cobertura 20% por año. Para eso, según el análisis que hemos hecho sobre el crecimiento económico y las cuotas de presupuesto que podemos trasladar al sector de educación, eso es factible, ¿no? Y yo lo dejo ahí en la parte de educación superior, y Sigifredo o Sara seguro complementarán las partes específicas de la educación básica regular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero, saludar el diálogo electoral por la educación y a los organizadores del evento porque permite que Venceremos, en este caso, podamos presentar nuestra propuesta, que creo que es una propuesta radical de transformación real para eliminar estas desigualdades que existen en nuestra sociedad durante décadas, si no es posible decir desde la República y mucho antes. Bien, Venceremos se orienta a una educación inclusiva y de calidad para todos. Y evidentemente la educación pública, tanto de gestión estatal como privada, disculpen, es mi perrito que hace ese ruido, como privada en los diversos niveles y modalidades. Todo nuestro plan de educación busca entonces que la educación pública sea atractiva y un espacio de encuentro, y un encuentro también afectivo y empático entre los integrantes de la comunidad educativa. Sin embargo, hemos priorizado algunos puntos, en este caso, la educación especial, la educación rural, la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe. Hemos previsto además que el conjunto de la educación supere su orientación implícita hacia una sociedad primario exportadora, que es la que tenemos, o recortando el derecho de una educación sexual integral, que es lo que está sucediendo ahora con las leyes que se han dado en este Congreso,
o reduciendo la calidad educativa, rendimiento satisfactorio, solamente en las pruebas, sin pertinencia al buen vivir de los pueblos. Entonces, la educación pública debe ser atractiva para los estudiantes, para las familias y para el conjunto de la sociedad. Y esto se va a dar cuando sientan que es importante para su vida y forme parte de la solución a la problemática en la cual se ven inmersos, ¿no? Y además que se sientan bien también en relación consigo mismos y con su entorno. En el gobierno primero vamos a derogar todas las normas educativas no democráticas y fomentaremos la práctica de la democracia estudiantil en todos los niveles educativos. En nuestro gobierno, la educación estatal será gratuita. Para ello, el presupuesto del sector se establecerá en no menos del 6% del Producto Bruto Interno. Para fortalecer la educación estatal, también requerimos mejoras en la infraestructura y en los servicios básicos de electricidad y agua, ¿no? Y por otro lado, en la conectividad e internet. Es básico y será prioritaria para los planes que proponemos hacia una industrialización del país. Tenemos que ver que tenemos cerca del 50% de infraestructura en mal estado, ¿no? Entonces, tenemos que superar esa situación en la cual estamos encontrándonos, ¿no? Disculpe, me está fallando mi computadora. Ay, caray. Bien. El acceso de la calidad de la educación debe permitir tener docentes de excelente calidad y ellos deben estar capacitados para los momentos que requiere esta sociedad. Nosotros estamos pensando y estamos proponiendo la industrialización del país. Esta industrialización es un proceso, pero es un proceso que tiene que partir de la parte más básica, mínima, no directamente desde la empresa y desde el nivel superior. Entonces, es por ello que el maestro debe estar preparado y todos los elementos que estén y que lo acompañen deben coadyuvar a ese desenvolvimiento, ¿no? Entonces, rápidamente voy a señalar algunos puntos de acuerdo a las prioridades que hemos establecido. Por ejemplo, en la educación especial tenemos que del 50% de atención se va a apuntar hacia el 85% para atenderlos educacionalmente. Nosotros tenemos ahora en los colegios de educación básica regular atendiendo a niños con necesidades especiales, pero estos niños no tienen la atención personalizada y creemos que esa atención personalizada debe volver porque es necesaria. En la educación rural nosotros pensamos que se debe profundizar el desarrollo de currículos diversos y adecuar los aprendizajes a la zona y realidad en la cual se encuentra. Luego también hemos visto nosotros que en la pertinencia curricular, el marco curricular nacional debe ser elaborado nuevamente, asumiendo el criterio de diversidad y de diversificación. Es importante mirar que en la formación de los docentes se debe manejar los procesos de elaboración y concreción de los currículos diversos y diversificados. Y se debe incluir el enfoque de género que garantice una educación sexual integral con perspectiva de derechos y diversidad, para erradicar los estereotipos machistas y también para prevenir la violencia. Es importante también ver nosotros en este caso que la sociedad y todo el avance requiere también cambios y un aprender a reaprender nuevamente las cosas. Por lo tanto, no debemos permanecer con lo mismo, sino señalar también que tenemos que trabajar el desarrollo de un pensamiento crítico. Y eso implica otros factores en el cual el estudiante tiene que analizar lo que mira, interpretarlo, analizarlo críticamente y tomar decisiones críticas también para la transformación de la patria. Gracias, estoy a la espera de las preguntas que se pudieran hacer. Pasamos ahora al siguiente bloque con un tema que a veces queda en segundo plano en el debate público, pero que es central para el desarrollo del país, la educación a lo largo de la vida. En este caso, invitamos a Elena Sánchez a presentar la siguiente pregunta. Buenas noches con todos y todas, todes. Efectivamente, vamos a formular la
siguiente pregunta que hemos trabajado para esta noche. Es muy importante que la Alianza Electoral Venceremos haya asumido como principio el reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida, tanto el aprendizaje institucionalizado en las instituciones educativas y cursos, como el no institucionalizado, que es fruto de la experiencia y la vida cotidiana. En consecuencia, los aprendizajes pueden darse dentro y fuera del sistema educativo. Igualmente, introducen el concepto de sociedad educadora, que afirma la responsabilidad social colectiva en relación a la educación y donde se adquieren aprendizajes en espacios comunitarios como laborales, creativos, políticos, religiosos, culturales. Sin embargo, creemos que la ubicación de este tema dentro del rubro factores que determinan y condicionan la educación básica restringe un concepto tan abarcador como el de la educación y aprendizaje a lo largo de la vida. Quizás por ello las propuestas alternativas y las metas 2026-2031 están más relacionadas con aspectos que, si bien también son importantes, no expresan el enfoque de la educación a lo largo de la vida en toda su dimensión: desarrollo de la conciencia crítica, uso y regulación de las redes sociales y tecnológicas, incentivos a los medios de comunicación, etc. Por ello, nuestra pregunta: ¿qué políticas públicas y estrategias implementaría su gobierno para responder al enfoque multidimensional del aprendizaje a lo largo de la vida, que asegure un marco legal e institucional que supere la perspectiva centralista y la casi nula articulación entre programas y estrategias del sistema formal, no formal e informal de la educación en el país? Y muchísimas gracias por la pregunta. A ver, definitivamente hablar del enfoque multidimensional del aprendizaje a lo largo de la vida trae muchas aristas, ¿no? Desde la educación propiamente formal del sistema educativo, como desde la educación externa que se tiene. Y a mí me ha pasado cosas muy curiosas y de repente cabe a colación la experiencia personal, que cuando viajo al interior del país existe un aprendizaje diferente al que se tiene en la capital, en el centralismo limeño, mientras exista este parteaguas de educación, este parteaguas de conocimiento, este parteaguas de formas de entender el Perú, lo único que va a seguir generando es el agrietamiento de brechas, ¿no? Hasta temas tan sencillos como conflicto armado interno, donde a un sector de la derecha peruana no le gusta el término, simplemente porque no le gusta, no porque no sea un concepto a explicar o a desarrollar, lo que no niega la existencia del terrorismo o de actos terroristas que ha cometido Sendero Luminoso, el MRTA y el propio Estado peruano. Entonces, entendemos que este aprendizaje tú te lo llevas pues a lo largo de tu vida, y cuando hay algo que se enraíce en tu cerebro, en tu mente, ya no lo puedes a veces sacar y se genera la desinformación de lo que tanto no queremos en nuestra patria, en nuestro país. Entonces, este sistema de educación, creemos que desde la educación básica, ¿no?, alternativa, inclusive hasta la educación técnica, tiene que ser una educación en el cual vierta a lo largo, desde los inicios de la vida, desde los cimientos, y que estos se van a llevar a lo largo de tu vida, y que tiene que enfocarse definitivamente en una estrategia legal, y las modificaciones legislativas que parecen ser en algunos casos etiquetas nada más, tienen que trasladarse a la ejecución, porque de nada nos sirve el cambio de norma si es que eso no se refleja en la realidad. Eso es por mi parte. Doy pase al siguiente compañero. Sí, Sigfredo, por favor. Ahí está. Ya, gracias. Lo que yo añadiría al enfoque global es que la diferencia que estamos haciendo entre educación a lo largo de la vida y aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso es que en Venceremos estamos
trabajando con la categoría aprendizaje y educación a lo largo de la vida, ¿no? Y en segundo lugar, el aprendizaje a lo largo de la vida, en términos no formales o informales, a partir de la experiencia, tenemos poco avance, ¿no? Cuando se plantea el diálogo de saberes, ¿no? No hay mayor investigación, salvo en algunos casos como los que está haciendo Grimaldo Rengifo en el campo de la matemática. Pero en general, el diálogo de saberes no se puede hacer no solamente porque los profesores no han sido preparados para ello, sino que los saberes autóctonos no han sido sistematizados. De ahí que en una primera etapa nosotros vamos a plantear la recuperación de los saberes originarios y la sistematización de esos saberes originarios para que tener y también la preparación docente para que puedan trabajar con el diálogo de saberes y se pueda dar lo que es la educación a lo largo de la vida, recuperando los aprendizajes no formales e informales. En el campo de la educación formal, estamos planteando una revitalización de los programas de alfabetización, principalmente con dos rasgos. El rasgo de mujer, porque la mayoría del analfabetismo está en el sexo femenino y en algunas regiones como Huánuco, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Cusco y Ayacucho. Tenemos una meta allí que es el de arribar como media en general, reducir el analfabetismo a no menos, no más de el 3.5, lo cual técnicamente significa que ya estaríamos a fuerzas de la superación del analfabetismo. Pero alguna vez viajando de Puno para acá, de Juliaca, nos sentamos juntos con una persona que ahora es directivo del Ministerio de Educación en el campo de educación de adultos. Y él me decía, el analfabetismo no es prioridad, eso déjalo a la tendencia demográfica, ¿no? Por tendencia demográfica se va a superar el analfabetismo. Creemos que no es así, porque la educación es un bien común y es un derecho fundamental también de las personas, aunque sean ancianas, y mucho más por ser damas. Otra medida que estamos planteando es la elaboración, la actualización revisada del currículo de la EVA, ¿no? ¿Por qué? Porque el currículo de la EVA simplemente repite lo que está en EBR, ¿no? Y nosotros estamos planteando que haya una revisión del marco curricular nacional de la EVA de manera como construcción social, consultando no solamente a los docentes de EVA, sino también mirando a otros, en otros sectores que nos digan
cuáles son sus proyecciones y que también los planes de desarrollo regional concertado sean vistos en ese nuevo proyecto que estamos planteando, ¿no? Ahí necesariamente tiene que haber una revisión del trabajo de los maestros. Estamos planteando de los trabajos de los maestros de los EVA, ¿no? Estamos planteando de que los maestros de EVA trabajen 40 horas para que no se dé la situación actual de que el maestro de EVA trabaja durante el día y en la noche va a los EVA como un cachuelo, ¿no? Eso tiene que terminar y hacer que el maestro trabaje a tiempo completo para que se adecúen los turnos del servicio educativo de jóvenes y adultos, se pueda hacer ya sea en la mañana, ya sea en las tardes y ya sea en las noches. Por otro lado, estamos planteando que Un el minuto, por currículo favor. nacional se pueda hacer con currículos diversos, como currículos diversificados. ¿Qué significa eso? Diversos de acuerdo a la finalidad que estamos planteando. Por ejemplo, estamos postulando en el plan de que resucitemos lo que estaba en la reforma educativa de la década del 70, ¿no? Donde todas las instituciones laborales tenían lo que se llamaba en esa época una unidad eh, instructiva, ¿no? ¿Y para qué? Los trabajadores formales, no formales e informales tengan una, una formación, una capacitación o actualización pertinente de acuerdo a la finalidad. El bebé está haciendo una experiencia con adultos, con madres de las ollas comunes. Y entonces eso es muy importante. Y eso, pero tiene que hacerse un currículum ad hoc para ellas. A eso le llamamos currículum diversos y diversificados de acuerdo a la situación del local o regional. Inmediatamente vamos a pasar al bloque 3, un tema estructural que tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo. Y para ello invitamos a Manuel Bello a formular la pregunta que corresponde. Adelante, Manuel. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento también a las personas de la Alianza Venceremos por su tiempo, por darnos la oportunidad de dialogar con ustedes. Como todos sabemos, en general, las buenas ideas no son suficientes por sí solas, no cambian la realidad. Las propuestas de cambio casi siempre o siempre provocan resistencias y esas resistencias, en el caso de ganar el gobierno, por ejemplo, se presentarán desde la oposición, desde el Parlamento, desde otras instancias del Estado y por supuesto también desde los poderes fácticos que están presentes en la economía, están presentes en la sociedad, están presentes en la burocracia también, ¿no? Entonces, cuando se trata de la gobernanza del sistema educativo y en particular la idea de una gobernanza descentralizada que enfatice la autonomía de las instituciones educativas, queremos en particular señalar lo siguiente, ¿no? Foro Educativo considera acertado que en la matriz de educación de Venceremos se destaque como problema en el ámbito de la gobernanza y la gestión que, cito entre comillas, la organización del sistema educativo es centralista, resta autonomía regional y local. Las instituciones educativas pierden su rol de ser ejes articuladores de los servicios educativos. Nos parece que además, como foro educativo, nos parecen interesantes
sus propuestas, en particular la conversión de las instituciones de educación básica en centros de atención integral de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y la unificación de instituciones educativas, reduciendo su número y articulando redes, aunque sean de diversos niveles educativos. Sin embargo, como decía al inicio, sabemos que estas medidas también han sido propuestas en el pasado y no se ha logrado implementarlas. Incluso el Ministerio de Educación inició hace algunos años la construcción de un nuevo registro de instituciones educativas de educación básica, conformadas por la integración de programas y unidades de servicio pequeñas y dispersas en una sola entidad más grande y poderosa. Estas iniciativas de intersectorialidad en centros de atención integral o de unificación de instituciones educativas y articulación de redes, han carecido en la práctica de voluntad, de respaldo político suficiente para superar dificultades y resistencias de intereses corporativos, de intereses particulares, en la burocracia y también en la base misma del sistema educativo, incluso en la sociedad. Por eso nuestra pregunta se refiere a la estrategia política que adoptaría Venceremos desde el gobierno para realizar este importante cambio en el modelo de provisión del servicio educativo escolar público. Formulo la pregunta: ¿qué estrategia política de movilización social o de alianzas nacionales, regionales, locales desarrollará el gobierno de Venceremos para poner en marcha la propuesta de unir instituciones educativas y convertirlas en centros de atención integral, considerando la diversidad en el territorio, especialmente en zonas rurales y pueblos indígenas? Bueno, definitivamente es una pregunta un poco amplia, que tiene sus matices, ¿no es así? Dado que lo que se buscaría es una propuesta de unir instituciones educativas, teniendo en cuenta, ¿no es así?, la diversidad del territorio nacional, tanto en las zonas rurales y pueblos indígenas. Entonces, esa posibilidad de unión, ¿no es así? Primero que debe darse una unión en función de entendernos como peruanos, de entendernos como personas que somos iguales ante la ley, de entendernos como que tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad ante cualquier situación o efecto del Estado. Y respecto a la estrategia de políticas de movilización social o alianzas, ¿no es así? Creemos que desde Venceremos se pueden formar o crear algunas posibilidades en las cuales algunas instituciones educativas sean el eje central de esto, ¿no? Se tiene experiencias de universidades interculturales que son desarrolladas en la propia ciudad, donde permite la cohesión entre tanto zonas rurales y pueblos indígenas, dado que hay mucha migración también de los pueblos indígenas a las zonas rurales o a las ciudades. Entonces, esa podría ser como una primera directriz a tener en cuenta. Te doy el uso de la palabra a propia Carmen Tacayama. Muy buenas noches también, un saludo a todos. Todas hay personas aquí también muy conocidas y agradecemos más bien el espacio. Bien, el tema de la gobernanza, el tema planteado por Manuel Bello, y como ha dicho el compañero Atencio, es complejo. Y si es que vemos el Ministerio de Educación físicamente como un monstruo, como un pesado, ¿no? Que justamente asusta porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho de manera vertical, salvo en algunos casos, salvo en la gestión de Gloria Helfer, por ejemplo, cuando fue ministra de Educación, cuando intentó también hacer cambios, Manuel Iñiguez, desde el viceministerio, y ciertamente con Patricia Salas igualmente. Ha habido experiencias importantes, muy importantes, y de allí se recoge también aprendizajes. En primer lugar, que la política educativa no debe partir de manera vertical desde el ministerio,
estamos cambiando el enfoque, y esto porque no es de Venceremos, es de todos los que aspiramos a una sociedad democrática. Entonces, aquí podemos parafrasear a Paulo Freire. Creemos no en una educación bancaria, no en una educación vertical, sino en una educación horizontal que va hacia la libertad, una pedagogía de la liberación, como decía Paulo Freire. Entonces el ministerio tendría que estar organizado para ese sentido de la educación. También hemos aprendido en foro educativo, en diversos conversatorios, que hay que centrarnos en mirar cuál es el sentido de la educación que moviliza a la sociedad. Y creo que desde las comunidades más pobres, desde las familias más pobres, la educación es un factor de superación de la situación de pobreza. Claro que no lo es en la realidad, porque hay muchos condicionamientos estructurales que lo impiden, que no lo facilitan, pero sí conocemos el empuje que tiene el peruano o la peruana para poder enfrentar esas condiciones que le impiden ese desarrollo autónomo. Y aquí aprendemos también de quienes han sostenido que la escuela tiene que ser el eje articulador de la gestión, o sea, tenemos que mirar la escuela como la primera unidad de gestión. Y también de una política de gobernanza democrática, y por eso es que partiendo de la escuela, porque miramos sobre todo el interés superior del niño, de la niña, que están allí en la escuela, mirando qué es lo que necesita para su desarrollo como persona, no solamente física, sino también cognitiva, o sea, también, o sea, no solamente cuidar su cuerpo físico, que es importante, sino también su inteligencia, sus emociones, su afectividad, su capacidad crítica, su capacidad innovadora. Para eso, y también para su autonomía, para la toma de decisiones. Tenemos experiencias, hemos vivido juntas con varias personas que están aquí presentes en varios programas, de cómo se puede organizar desde el aula la capacidad de la toma de decisiones. Como desde inicial, antes llamábamos transición, cuando trabajábamos en el programa de educación de la colonización San Lorenzo, aquí está Marta López de Castilla, ahí hemos trabajado con él, se ha mencionado a Grimaldo Rengifo, también hemos trabajado con él, y el Citafún, que hoy día no le hemos podido invitar porque ha tenido una intervención. Ahí hemos aprendido cómo desde la escuela los niños se organizan y pueden crecer en autonomía, en capacidad de tomar decisiones y hasta de evaluar a los docentes. De allí sacamos ese aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer, cuando se nos pregunta cuál es la estrategia para movilizar esa capacidad de gestionar democráticamente la educación. Y allí estamos hablando de gobernanza, de una gobernanza que se basa en actores sociales. Nosotros soñamos con que hayan comunidades educadoras, distritos educadores, provincias educadoras, regiones educadoras, en suma, una sociedad educadora. Y para eso se tiene que movilizar voluntades y se tiene que conversar, dialogar con todos los actores de la localidad, con los gobiernos locales, con las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, con las organizaciones de derechos humanos, con las instituciones educativas básicas, con los gestores de educación, los promotores que tienen también iniciativas interesantísimas que todavía no están totalmente sistematizadas, pero tienen proyectos innovadores de educación intercultural bilingüe, educación rural, educación en género también, porque hay que formar a los niños y a las niñas en el conocimiento de su cuerpo, en la defensa de su autonomía, en el respeto de su dignidad
y hacerse respetar. Y Un minuto, también, por favor. redondeando, significa entonces que estas instituciones educativas tienen que tener condiciones de educabilidad para que esos niños, esas niñas sean personas que aspiren y logren el buen vivir. Entonces, hay que fortalecer las capacidades técnicas, normativas y de gestión de las direcciones regionales de educación, convertir las unidades distritales de gestión educativa en unidades provinciales y también unificar instituciones educativas en redes educativas para que se compartan servicios, recursos y también, sobre todo, analizar y actualizar el reglamento de organización y funciones del Minedu para que esto se pueda concretar a todos los niveles de la gestión educativa. Proponemos también la gestión de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el cual el Minedu puede coordinar todo lo que implica el desarrollo de la ciencia y tecnología desde el nivel inicial en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Pero sí queremos centrar en que lo importante es que hay que democratizar la educación, hay que dar capacidad de decisión y de fiscalización de los resultados de la educación y de propuestas educativas que partan desde la comunidad educativa y las redes educativas, las UGELes, las direcciones regionales de educación y en general ir avanzando así a que todo el sistema educativo sea unificado y direccionado hacia el mismo sentido de la educación. Vamos ya entrando al bloque 4, el de la formación docente, y para ello invitamos a Inés Pérez a formular la pregunta sobre formación inicial docente. Ante todo, un saludo y felicitarnos por esta estrategia de diálogo electoral. Respecto a la formación inicial de los futuros docentes, al revisar el plan de gobierno, se aprecia que una de las medidas propuestas en condiciones de enseñabilidad es el mejoramiento de la formación inicial docente y el programa de formación continua del magisterio en servicio. Valoramos la mención, pero esta no se concretiza y se desarrolla en el plan de manera particular respecto a la formación inicial docente, pese que allí se gestan problemas estructurales que luego condicionan el desempeño docente. También llama la atención que el docente aparezca como una condición de enseñabilidad y no como lo que es un actor. Son décadas de esfuerzos, avances, estancamientos y retrocesos que han generado evidencia sobre los problemas más críticos que afectan a la formación inicial docente y cómo atenderlos. Desde Foro Educativo, que trabaja el tema de formación inicial docente, destacamos 3 problemas particularmente críticos. 1. La escasa autonomía de las instituciones formadoras, en particular de las escuelas de educación superior licenciadas, para adoptar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas sin contar con un financiamiento predecible. Asimismo, la debilidad del cuerpo de formadores asociada a la ausencia de una carrera y de mecanismos sistemáticos de selección y desarrollo profesional. Por otro lado, la desarticulación entre los institutos, las escuelas licenciadas y las universidades que forman docentes, es decir, una gobernanza poco clara del sistema de formación inicial docente. Ante ello, planteamos la siguiente pregunta. Frente a estos problemas críticos de la formación inicial docente, ¿qué medidas de política o acciones estratégicas
plantean para dar ese giro que requiere la formación inicial docente? ¿Cómo garantizar que se cuente con un presupuesto y con formadores adecuados al rol y como actores que deben de cumplir formando a los nuevos docentes que se encargarán de los estudiantes de educación básica? Esa sería nuestra pregunta. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, es señalar que el derecho a la educación de los pueblos se plasma en sistemas educativos, donde se dan diversos tipos de aprendizaje contextualizados e intencionales, ¿verdad? Los docentes son una necesidad y condición, y bueno, condicionan en realidad la optimización de los aprendizajes. En Venceremos, dentro de la Alianza Electoral Venceremos, nosotros asumimos que la crisis de la actual educación está determinada por los docentes, pero sí es un factor significativamente condicionante. Sus desempeños guardan relación con la calidad educativa. No significa que les estamos echando toda la culpa a los docentes, pero son el eje central del nivel de educación y es ahí donde tiene que entrar a trabajar el Estado. Pero constatamos también que la simple mejora económica, ¿no es así?, a los docentes y de condiciones de trabajo de los docentes no necesariamente impactan en los mejores logros del aprendizaje a los estudiantes. Es decir, no se ha demostrado que una relación mayor ingreso, mayor nivel de aprendizaje de los estudiantes. Lo que, como vuelvo a repetir, no significa que se tenga que ver o analizar el sistema de aumento de los docentes. Ya desde el 2016 han mejorado las condiciones remunerativas y laborales de los maestros peruanos, pero los logros de aprendizaje no se han alterado de manera positiva, como he señalado sustantivamente al menos. Según los datos de la propia unidad de medición de la calidad educativa del Minedo, en algunos casos más bien han sido decrecientes. Por ello asumimos desde Venceremos que importa trazar renovadas políticas magisteriales, comenzando desde la formación inicial, docente, y además una agresiva capacitación para ellos para que logren desarrollar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Eso es por mi parte. Dejo la palabra al compañero Cifra. Yo creo de que el maestro lo consideramos en todo nuestra matriz, que el maestro es un actor social, pero no es un actor determinante de la crisis de la educación, sino es una condición, es un factor condicionante, pero no es determinante, pues, ¿no? Si no se le echa la culpa todo al maestro, y eso no es así ni conceptual ni fácticamente. Nosotros estamos asumiendo un criterio de la docencia. Concebir a los docentes como mediadores, pero mediadores de su propia realización como trabajadores, ¿no? Es decir, el trabajo docente también les sirve para tener su propia realización, no solamente en términos monetarios, sino también su realización como persona. Pero mediadores también, como dice Vygotsky, de los aprendizajes a los estudiantes. Eso se acepta, pero se reduce solamente la mediación como si fueran solamente mediadores de aprendizaje y no también mediadores de su propia realización y también mediadores de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Más bien, allí se impone a los docentes el silencio o la satanización y el terruqueo, ¿no? Eso nosotros tan conceptualmente pensamos que debe articularse esas tres mediaciones. El docente como mediador de su propia realización, el docente como mediador de aprendizaje
y el docente como mediador en la construcción de un nuevo tipo de sociedad y civilización. La formación inicial docente debe conjugarse con esas tres dimensiones, ¿no? Esto debe traducirse en las prácticas de los IES y de los institutos y de las escuelas, ¿no? Se apoyará a los institutos para que cuanto antes puedan transformarse en escuelas. Por otro lado, no se informa que tenemos más de 100.000 docentes sin título pedagógico y que requieren de formación inicial, ¿no? Más de 100.000 docentes tenemos en educación básica que no tienen título pedagógico y requieren la educación inicial. Por otro lado, necesitamos que la formación inicial deba articularse a un programa de formación continua del magisterio en servicio. Por otro lado, importa actualizar los currículos que se usan actualmente en los institutos y en las escuelas. Hay que actualizar, ¿no? Esto, por ejemplo, en el campo de las tecnologías emergentes, sobre investigación aplicada que se plantea, pero no se prepara a los maestros para esto, a los formadores de formadores para la investigación aplicada, el desarrollo de competencias para elaborar y aplicar currículos diversos y diversificados. En el año 2021, cuando era ministro Ricardo Cuenca, se sacó la resolución viceministerial 222, pero sobre la necesidad de hacer currículos diversos y diversificados, pero eso no se ha cumplido, ni conocen siquiera los docentes esa norma, ni en los pedagógicos ni en las escuelas se les enseña a la diversificación curricular necesaria. Y también es verdad que no se ha considerado la aplicación de la ley en los institutos y escuelas en educación superior pedagógica que plantea la contemplación de carrera pública en el magisterio por una sencilla razón. El 53% de los maestros de los institutos y de las escuelas no tiene título pedagógico y por lo tanto están fuera de una carrera pública magisterial, y eso implica que tengamos que atender la forma de cómo formamos a los formadores. La parte económica ya la explicó Gustavo, de dónde sacaríamos plata. Pero por otro lado, planteando la necesidad de que haya un viceministerio de educación superior. Eso nos permitiría eso y el mejoramiento de la dirección de la DIFOID, ¿no? El mejoramiento de la DIFOID, esas dos medidas nos permitiría el diálogo y estrechar la coordinación entre las facultades de educación con los institutos y escuelas pedagógicas. Hemos concluido los 4 bloques. Sin embargo, tenemos algunas preguntas en el chat, entonces me voy a permitir leerlas. Son 4 preguntas y luego la Alianza Venceremos tendrá un promedio de 18 minutos para poder dar respuesta. A ver, la primera dice, desde una apuesta de educación liberadora para el buen vivir,
¿Qué implica en términos pedagógicos promover una educación ciudadana y política que favorezca la construcción de una patria de todas las justicias? La siguiente pregunta. En su plan de gobierno afirma que sin unidad latinoamericana no hay soberanía posible, incluida la soberanía digital. ¿Cómo promoverán la integración regional andina como estrategia para defender la soberanía y la unidad regional? Tercera pregunta. A ver. Es importante que Venceremos resalte la importancia del problema del analfabetismo, dado que en general se invisibiliza en el país. ¿Qué lecciones aprendidas pondrían en la práctica para superar las acciones puntuales y residuales que caracterizan la acción del Minedu? ¿Cómo plantean la articulación con otros actores, especialmente comunitarios y del ámbito local? Y finalmente, una pregunta que insiste en precisar sobre la acción intersectorial cercana que concibe la escuela como centro de atención integral de los estudiantes. O sea, cómo garantizar esa acción intersectorial cercana que concibe la escuela como centro de atención integral a los estudiantes. Y finalmente, la última pregunta. Las propuestas de cambio se realizan cuando cuentan con una correlación de fuerzas políticas favorable. Considerando el poder que concentrará el Senado, la resistencia de los dueños de los negocios educativos, por ejemplo, universidades privadas con dinero y partidos políticos propios, el poder de los sectores conservadores, la oposición de la burocracia, etcétera. ¿Cómo construirán una correlación política favorable para hacer los cambios? Adelante, por favor. En la medida que ustedes se hayan organizado o se puedan distribuir también las respuestas que correspondan. Adelante. Bien, desde una apuesta de una educación liberadora para el buen vivir, nos piden cómo es que podemos promover la educación ciudadana y política. Entonces, lo que tenemos que mirar, que no basta con enseñar leyes o civismo o las normas, ¿no? Sino que debemos transformar la estructura misma del pensamiento de nuestros estudiantes, pero también de nuestros docentes y la relación que se tiene con la comunidad. Para ello es importantísimo el diálogo, donde el docente no tiene la última palabra. Quiero citar un ejemplo concreto. Recuerdo un problema que tuve en el aula, un caso, y un estudiante se paró y dijo lo que pensaba y era contrario a mi pensar. Entonces, públicamente lo felicité porque fue capaz de hablar, de decir, etcétera. Y luego cuando conversé con la mamá, me dijo que había una docente que por decir lo que pensaba le bajaba la calificación. Entonces aquí hay un tema, ¿no? ¿Cómo promovemos el diálogo de tal manera que nosotros no tenemos la última palabra, sino que se convierte en una comunicación permanente para el aprendizaje, ¿no? En un ir y venir. Luego, este buen vivir debe proponer una relación de equilibrio con nosotros, los seres humanos y la naturaleza. Esto implica descolonizar nuestro pensamiento, salir un poco de este modelo de desarrollo extractivista en que solamente estamos sacando lo que produce la tierra, vendiendo, etcétera, pero cómo defendemos y protegemos nuestro territorio. Y cuando vienen los hermanos de regiones a defender lo que es suyo acá en la zona urbana, comenzamos a decirle, váyanse a su tierra a trabajar, ¿no? Entonces, eso debería significar también un tema de trabajo de la interculturalidad en el aula, ¿no? Y eso implica también promover desde la defensa del territorio como un acto político propiamente, ¿no? Luego debe haber una formación política donde se una la reflexión a la acción, ¿no? No solo implica estudiar lo que es injusto, sino también dar proyectos de salida a estas injusticias. O sea, significa que nuestros estudiantes, nosotros los maestros también deberíamos aprender a organizarnos, ¿no? Y a tomar decisiones colectivas, en este caso, que lamentablemente hemos olvidado mucho desde los maestros y por lo tanto no se trabaja en el aula, sino trabaja desde la educación misma, ¿no? Los estudiantes y la población, nuestros padres de familia y nosotros deberíamos aprender
que no basta una participación en la cual votemos, pongamos nuestro voto cada 4 años, sino que nosotros necesitamos participar, y por eso es que Venceremos propone el cambio de constitución. Uno de los artículos principales, creo yo, debería ser el artículo 206, que da mayoría plena al Congreso para que haga lo que quiera y no hay participación democrática, ¿no? Y el otro es el tema de la ternura, o sea, cómo nosotros avanzamos, nos organizamos en la toma de decisiones, pero entendemos empáticamente, no es que entendemos el problema aquí racionalmente, sino también empáticamente de lo que existe para darle solución, ¿no? Las situaciones de injusticia que se han dado ahora, hay muertes, cómo nosotros desde nuestro corazón, desde nuestro cerebro, sentimos ese dolor que siente el otro. Entonces, es algo que tenemos que aprender también. Gracias. Voy a comenzar mejor con la pregunta de la conversión de los institutos, de las instituciones educativas en centros de atención integral. Hemos previsto 3 procesos específicos. La conversión de institución y la conversión. Primero hay que reducir en no menos del 10% de las instituciones educativas, unificando sus servicios y articulando niveles y modalidades, ¿no? En las zonas amazónicas se ha ensayado, se viene ensayando, ¿no?, lo que se llaman instituciones de educación básica, donde confluyen inicial, primaria y secundaria como una manera de superar el trabajo unidocente. Eso es posible en la Amazonía y en áreas rurales, unificando no menos del 10% de las instituciones educativas. Otra tarea inmediata es la organización de redes distritales de educación básica, fundamentalmente en áreas rurales y distritos semiurbanos, articulando sus servicios. Y para la conversión de las instituciones, solo ahí, en un tercer momento, haríamos la conversión de las instituciones de educación básica en centros de atención integral de los niños y jóvenes. Este tránsito supone efectivamente la necesidad de algunos procesos. Estamos previendo, uno, la coordinación con diversos sectores para que sus instituciones brinden sus servicios, teniendo como base a determinadas instituciones educativas de confluencia de las redes distritales de educación. No es que estamos pensando que vayan a cada una de las instituciones, sino en la medida que en los distritos hay redes, se señala una institución en donde se pueda, una o dos, dependiendo de la extensión de la población, ¿no?, en donde se pueda coordinar con otros sectores para la confluencia de sus servicios en esas redes digitales. Por otro lado, otro proceso simultáneo es que las comunidades educativas distritales, desde los centros poblados, barrios o comunidades nativas, asumen las bondades de la descentralización de los servicios de diversos sectores en beneficio de los estudiantes. Esto debe hacerse en coordinación con los líderes, con los APUs y con las autoridades locales. Y a partir de esos 2 procesos anteriores, se haría la conversión gradual
y poner en marcha en coherencia con la conformación de las redes distritales de educación, ¿no? Esto hemos pensado respecto a a la, a la conversión, la articulación eh, de los servicios intersectoriales en centros de atención eh, integral de los estudiantes. Ahora bien, además, en el caso del analfabetismo, hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca ha habido unas lindas experiencias, ¿no? Muy importantes, ¿no? Y a nivel internacional también hay otras experiencias. Justamente me parece que es la colega que fue representante de la UNESCO acá en el Perú, va a presentar la próxima semana un libro donde sistematiza experiencias importantes de alfabetización en América Latina, ¿no? Eso es lo que estamos pensando en dos campos. A ver, eh, Sarita, a ver, entrale. Sí, la pregunta está relacionada básicamente con cómo es que proponemos y cómo vamos a ejecutar la política intersectorial. También hay que revisar, evaluar cuáles han sido las... Y entonces, la propuesta que tenemos es que teniendo el poder se pueda convocar a todos los sectores para que se les, como ha dicho Sarita, Quizás si quitamos los videos un ratito, puede trabajar para fluir su mejor el propio audio. sector, sino que la educación tiene que ser considerada. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura produce, el MIM, Mientras Carmen el MIDIS, arregla todos tendrían que lo estar ya. de los niños, de las niñas. Por eso es que hablamos de convertir las escuelas en integral, porque es la única manera de poder solucionar el problema del hambre, el problema de la anemia. Cuando interviene en el sector salud, cuando interviene el MIDIS, cuando sabemos que también podemos convocar a ollas comunes, cuando hay otros sectores, y además porque, por ejemplo, cuando se organiza territorialmente por cuencas en las zonas rurales, allí también saber para una alimentación sana, saludable, que permita vigorizar, mejorar, optimizar el desarrollo personal. Para eso es que se necesita recoger las experiencias de intersectorialidad que ha habido, pero también en una propuesta de gobernanza horizontal, democrática, participativa, se tiene que ver desde el poder central que exista esa intersectorialidad como una política de Estado. Entonces ya puede ser incluso evaluado y también la movilización social tiene que estar relacionado con la capacidad de vigilancia ciudadana, de cómo es que se responde a esta estrategia de intersectorialidad y cómo se evalúan los resultados, que no solamente son los aprendizajes en los niños de manera cognitiva, sino en lo que decimos, cómo es que hay condiciones de educabilidad para su buen vivir, para su reconocimiento como personas, su reconocimiento como dignas, y su reconocimiento a tener derechos y a luchar por sus derechos, ¿no? Y también, como ha dicho Sarita, a crear, a inventar, a elaborar propuestas de desarrollo desde el más pequeño nivel, que es la gestión en la escuela. Entonces, para eso es la estrategia de intersectorialidad que quisiéramos que se pueda meter en la cabeza de todos los autoridades y técnicos y funcionarios de todos los demás sectores. A ver, la unidad latinoamericana es muy importante.
de diversas formas, ¿no? Pero lo primero que hay que entender es, Perú no puede someterse a ningún poder, ni a los BRICS, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a ningún poder regional o internacional. Pero sí tiene que tener relaciones con todos. O sea, tenemos que tener estrategias comerciales, proyectos de infraestructura, de integración y relacionarlos con todos. Pero obviamente la parte más defensiva de la estrategia parte de lo más cercano, que son los países andinos, la unidad sudamericana. Y para Latinoamérica, obviamente tenemos por un lado a Brasil con los BRICS y por otro lado la Alianza del Pacífico, ¿no? Y en realidad, digamos, ¿quiénes son los países en Latinoamérica que tendrían que cumplir el rol que Francia y Alemania cumplieron en la construcción de la Unión Europea? Y esos son Brasil y México, ¿no? Entonces hay una oportunidad, ¿no? De tratar de articular desde la Alianza del Pacífico, negociar términos de integración con el Brasil. Pero obviamente la unidad latinoamericana y la unidad política sudamericana y andina son fundamentales para una diplomacia consistente para poder defendernos de un escenario muy agresivo como el que tenemos en este momento, pero que esperamos que en noviembre cambie, ¿no? Con la derrota de Donald Trump en las elecciones congresales. Y en relación a la última pregunta, a ver, yo creo igual que ustedes, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿tendremos correlación de fuerza en el Senado y en diputados para lograr hacer muchas de las cosas que hacemos que requieren cambios de ley? A ver, yo no creo que los mismos que han hecho todo este desastre de las leyes pro crimen, las leyes pro corrupción, las exoneraciones tributarias a mansalva que nos han costado, que nos cuestan, ¿no? 27.000 millones de soles al año, y las leyes pro impunidad en casos de derechos humanos, que esos mismos, ¿no? Los que han puesto a Balcázar de presidente, los que antes pusieron a Gerí y antes defendieron a Dina, van a ganar de nuevo. O sea, yo eso no creo que vaya a pasar. Entonces yo lo que creo es que va a haber un cambio con relación de fuerzas, que van a ser otras fuerzas nuevas de izquierda y derecha las que van a poblar el Senado y diputados. Y creo que ustedes han hecho esta misma apuesta, porque ustedes no han invitado a todos, ustedes no han invitado a Alianza por el Progreso ni al Fujimorismo a discutir, ¿no? Han invitado a los que creo que ustedes piensan que van a llegar porque va a haber un péndulo, ¿no? Entonces yo confío en que va a haber un péndulo, van a haber nuevas fuerzas de izquierda y derecha en el Congreso, las fuerzas que se han portado mal, que han hecho un daño gigantesco al país, van a ser dañadas, van a ser golpeadas, van a ser castigadas en las urnas. Nosotros obviamente vamos a hacer campaña para facilitar ese proceso y creo que van a haber nuevos actores de izquierda y derecha con los que se va a poder tener un acuerdo de unidad nacional y vamos a poder cambiar la constitución, devolverle al Perú el equilibrio de poderes, dejar de tener presidentes que los puedan sacar en un día, una semana o en un mes, ¿no es cierto? Derogar todas las leyes pro crimen, derogar todas las leyes pro corrupción, derogar todas las leyes pro impunidad de derechos humanos y también derogar todas las exoneraciones tributarias que tenemos que derogarlas para poder financiar la reforma educativa que estamos proponiendo, además de otras medidas. Creo que cumplí con el tiempo, así que muchas gracias. Justo a tiempo, sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por el manejo del tiempo. Nos acercamos al cierre de este diálogo y ahora invitamos a la Alianza Venceremos a compartir sus reflexiones finales, quizás poniendo énfasis en las prioridades y compromisos concretos. Y para ello vamos a tener un espacio de 15 minutos. Adelante, con las reflexiones finales, por favor. Ya, a ver, yo voy a hacer unas cuantas reflexiones porque Ronald tuvo que salir un ratitito, pero ahorita va a volver a entrar. Entonces, él va a enganchar. A ver, yo comenzaría con el tema del panorama macroeconómico. Para nosotros, ninguna organización política que pretenda hacer cambios sustantivos en los servicios educativos en todos los niveles y que no explique de dónde va a sacar los recursos para pasar, ¿no? Hoy día tenemos 4.25, en el mejor año hemos tenido 4.25 del PBI financiando el sector educación, ¿no? Y en el 2026 ese presupuesto, ese ratio está a la baja, ¿no? Ha bajado en el año 2026 a 4.06 después de un pico de 4.4. Es decir, en el mejor momento hemos tenido 4.4% del PBI como financiamiento del sector de educación. Entonces, lograr hacer un aumento para poder llegar a mitad de gobierno a 6% del PBI, que es la meta que nos hemos trazado, y si se puede antes, en el segundo año, porque en el primer año no se puede, porque casi todo el presupuesto lo formula la administración saliente, ¿no? Es complejo mover todas las clavijas, aparte que necesitamos que se eliminen las exoneraciones tributarias de Dina Boluarte para poder resolver, digamos, el problema de financiamiento. Entonces, quien no diga cómo va a financiar la reforma educativa
en verdad no está hablando en serio del volumen de la reforma misma y de la posibilidad de financiar todos los instrumentos que estamos diseñando, que estamos pensando, que estamos proponiendo para su implementación en todos los frentes, ¿no? La educación inicial, la primaria, secundaria, institutos, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hemos sido claros de dónde vamos a sacar los recursos, cuáles son, cómo esperamos mover esto, y este es un tema político, ¿no? Así como necesitamos una correlación de fuerzas para desarmar las leyes por crimen, también necesitamos la misma correlación de fuerzas para desactivar las exoneraciones tributarias y hacer los cambios de la reforma tributaria que se tienen que hacer en el Perú, ¿no? Que se tienen que hacer en el Perú. El Perú no puede ser el único país del mundo que es minero y que no captura nada de las sobreganancias, ¿no? O sea, los mineros están teniendo 75.000 millones de soles de ingresos, ¿no? Sus utilidades están por los cielos, tienen márgenes operativos de 48%, 20% de costos más bajos que en Chile porque tienen mejor ley, y no estamos haciendo nada para capturar parte de esa riqueza, ¿no? Como sí lo hacen en todos los demás países del mundo. Y una parte de eso tiene que ir a la reforma educativa, a la de los servicios básicos, a la seguridad ciudadana y a la salud, ¿no? Que son, digamos, las cuatro grandes prioridades de gasto de Venceremos como conjunto, ¿no? Entonces, entonces yo lo dejo ahí. Nosotros tenemos un compromiso claro. El equipo económico de Venceremos respalda totalmente la propuesta educativa, y desde el control del Ministerio de Economía y Finanzas y del manejo de la gestión financiera del Estado va a haber un apoyo total para lograr los recursos que tenemos y cumplir el compromiso de llegar rápidamente a 6% del PBI y el financiamiento del presupuesto de educación. Hemos hecho los números, hemos hecho las proyecciones, y sabemos que eso es posible. Obviamente hay batallas políticas que dar, pero nosotros creemos que la sociedad en su conjunto y los nuevos actores de derecha e izquierda que van a poblar Senado y diputados van a apoyar esto porque es algo que se necesita en el país, ¿no? Y sentimos que va a haber espacio para lograr acuerdos tipo acuerdo nacional sobre materias, digamos, tan importantes. Entonces, bueno, eso queríamos señalarlo con claridad, y, y obviamente algunas de las preguntas que nos han hecho podemos también responderlas por escrito luego para que tengan una respuesta más precisa para, me imagino, el reporte de cierre. Mientras llega Ronald, me imagino que Sigifredo puede hacer la reflexión más especializada en la parte educativa. Quisiera añadir algunas cosas. En primer lugar, desde el punto de vista orgánico, aparte de las medidas que hemos planteado, se añadiría de que vamos a crear un viceministerio de educación de adultos, ¿no? Y también vamos a promover la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esos dos cambios orgánicos, y que finalmente, después de los procesos de gestión que hemos señalado, ¿no? Se pueda traducir todo esto en una actualización del ROF que no se ha actualizado desde el 2015. En el año 2023, alrededor del 2023, se hicieron hacer cambios, pero no hubo correlación de fuerzas, porque todo esto efectivamente son cuestiones políticas y no solamente cuestiones de tener un plan técnicamente bien elaborado, sino tener correlación de fuerzas suficientes para hacer estos cambios. Por ejemplo, ¿no? Estamos planteando como medida que en diálogo con el magisterio y sus organizaciones representativas se buscará establecer criterios de relación entre los mejores ingresos y condiciones de trabajo que se han dado últimamente y que proseguiríamos en Venceremos, por ejemplo, en términos de ingresos. Los maestros han mejorado su poder adquisitivo en los últimos 10 años, ¿no? Y en términos de condiciones de trabajo, por ejemplo, de un 53% de contratados que había hace 10 años, ahora solo tenemos
28% de contratados. Ha habido una mejora en la situación magisterial, pero eso no se correlaciona con mejores desempeños docentes y logros de mejores aprendizajes de los estudiantes. Las estadísticas que nos da la UMC, ¿no?, nos señala más bien que estamos marcando el paso en los últimos años en términos de aprendizajes, a pesar que el concepto que tiene el ministerio actualmente es medir los aprendizajes satisfactorios. Y textualmente van a señalar que entiende por satisfactorio no lo que sea satisfactorio como preparación para los desempeños prácticos en la vida, sino desempeños para pasar de año, de un grado a otro o de un nivel educativo a otro, ¿no? Y eso es lo que se está señalando. Atencio, tienes la palabra. Primero, agradecer a todos ustedes por el espacio, por la oportunidad de poder explicar algunas cosas y seguro también por la oportunidad para poder reflexionar, para poder reanalizar. Así como se aprende, también se tiene que desaprender. Y en esta suerte de aprendizaje uno nunca termina. Desde la Alianza Electoral Venceremos estamos seguros de que no solamente la educación como pilar fundamental, sino también el ente receptor de la educación va a constituir y constituye una pieza fundamental para el desarrollo de nuestro país. Necesitamos que el ente receptor de la educación sea quien pueda tener la suficiente capacidad y solvencia para enfrentar los nuevos retos del mundo, más aún con las nuevas tecnologías que vienen, más aún con el uso de la IA, más aún con que se está tratando de suplantar el valor humano o la capacidad humana. Desde la Alianza Electoral Venceremos, les doy un gran agradecimiento a cada uno de ustedes por la oportunidad, por el espacio, y estamos seguros de que trataremos siempre de mejorar y de estar a la altura de las circunstancias que el país necesita. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación y disposición al diálogo, y asimismo agradecemos a los especialistas de Foro Educativo y a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Damos el paso a las palabras de cierre por parte de María Amelia Palacios, presidenta de Foro Educativo. Muchas gracias, Martín. También quiero empezar agradeciendo la presencia aquí de nuestros tres invitados y de otros militantes de la Alianza Venceremos que nos han acompañado esta noche por haber reservado 2 horas de su tiempo para esta conversación. La valoramos mucho. Creemos que el diálogo y la conversación es indispensable para ir avanzando hacia donde queremos llegar, ¿no? Y sé que no ha sido fácil, sé que no es fácil para ustedes reservar ese tiempo en medio de una campaña intensa como la que seguro, la que estamos viviendo, ¿no? En segundo lugar, quiero también felicitar, bueno, primero decir que hay un interés que nos une, ¿no? Que es el interés por cambiar la correlación de fuerzas a la que aludió Gustavo Guerra García, ¿no? Evidentemente, tanto ustedes como nosotros estamos comprometidos con intentar cambiar la correlación de fuerzas actual, la de los últimos 10 años que ha colocado al país en la situación actual, ¿no? Y esto es indispensable para poder cumplir con los cambios en las políticas, para hacer posible y viable los cambios en las políticas educativas que buscamos y en las políticas en general del país, ¿no? En tercer lugar, quería también felicitarlos por poner este énfasis en el tema del financiamiento. Es totalmente cierto que no hay cambios, no hay reforma posible, no hay transformación posible en la educación sin recursos, y tienen un plan claro que tiene que ver con el tema tributario y que nos han presentado, pero sobre todo decir esto, ¿no? O sea, el haber puesto el tema del financiamiento en la agenda y haberlo conversado esta noche con nosotros.
Respecto a otros temas que se me han mencionado en el diálogo, quisiera solamente mencionar algunos que están seleccionados porque de alguna manera son temas que los asociados de Foro Educativo están trabajando en sus comisiones, ¿no? Uno es esta educación para el buen vivir, ¿no? Hicimos una pregunta al inicio que no fue totalmente respondida, pero podemos conversar después, no esta noche, pero nos interesa tener una discusión profunda sobre la educación para el buen vivir. Este es un tema que está pendiente dentro de Foro y dado el peso que tiene en el plan de gobierno de la Alianza Venceremos, creo que serían muy interesantes interlocutores para conversar sobre esto, ¿no? Y para ver qué concepción se tiene, porque a veces tenemos la impresión de que el buen vivir se reduce a la relación del hombre con la naturaleza y de repente es más complejo que eso, ¿no? Pero este es un tema sobre el cual nos gustaría poder tener oportunidad de seguir conversando y con ustedes y con todos los que estén interesados en este tema. En segundo lugar, tenemos una comisión que está trabajando la inteligencia artificial y su impacto en la educación, ¿no? La inteligencia artificial está presente no solo en la educación, en todas nuestras vidas actualmente. Recientemente hemos hecho un seminario hace apenas 2 días sobre la IA con la Universidad Católica y Foro Educativo. Y este es un tema que nos interesa seguir trabajando porque nos preocupa mucho el tema de que pensar que siempre ha sido un cierto privilegio en el Perú, porque la educación enseña a pensar a algunos, a muy pocos, y no enseña a pensar, sino a depender a muchos o a obedecer a la gran mayoría, se puede volver aún más un privilegio de muy pocos con la manera en cómo se maneja y se gestiona la inteligencia artificial. Entonces, haber escuchado de ustedes su interés por trabajar la soberanía digital nos parece de gran importancia y va a interesar mucho a los de la Comisión de Inteligencia Artificial del Foro Educativo. Así que ese es otro tema de agenda para continuar trabajando. El tercero es, como se habrán dado cuenta, el de la integración de las instituciones educativas tan dispersas, especialmente en zonas rurales, y también en zonas rurales en particular y ciertas zonas del país, la Amazonía, por ejemplo, y la posibilidad de unirlas en una sola institución educativa y convertirlas, como ustedes dicen, en un centro de atención integral para los estudiantes. Este es un tema de gran interés para Foro Educativo que ojalá pudiéramos seguir conversando. Y finalmente, el de la gobernanza de la formación docente inicial, ¿no? Así como hemos hablado de la integración de instituciones educativas dispersas y su conversión en centros de atención integral para la educación básica, en la formación de docentes no es posible transformar la educación básica sin los maestros. Aunque no sean responsables de todos los problemas de la educación básica, no es posible transformar la calidad de la educación básica sin ellos. Y ellos se forman en instituciones, ¿no? Tanto institutos como escuelas y universidades. Entonces, la articulación de este mundo y este mundo de instituciones es también un tema fundamental de gran interés para Foro. Lo resumimos llamándolo la gobernanza de la formación docente inicial, pero quizás ese también podría ser un cuarto tema de agenda y de conversación futura. Con esto termino agradeciéndoles nuevamente su presencia y su interés en conversar con nosotros, ¿no? Con Foro Educativo lo agradecemos muchísimo en medio de las muchas invitaciones que deben tener en estos tiempos. Hasta cualquier momento, entonces.